Saio hau publikoa da, hemen jorratutako gaiak herritarrei ezagutarazteko asmoz grabatu eta zabaldu egingo da. Ona bertaratutako pertsonak ere libre baten etorri dira eta kontrakoa esan ezean azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta datzeko baimena emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Bueno, en el orden del día teníamos un punto 1 y un punto 2. El punto 1 era expediente 755/2023, moción del Grupo Municipal Zayabay para la protección de los montes de Zaya. Y el punto 2 era expediente 788/2023, moción alternativa del Grupo Municipal PNV. Cuando hicimos la convocatoria aún faltaban detalles por acordar para llegar a un acuerdo, pero desde que se hizo la convocatoria al día de hoy se ha llegado a un acuerdo de una moción conjunta. Entendemos tiene el apoyo de todos los grupos, entonces vamos a cambiar tanto el punto 1 del orden del día y el punto 2 por un único punto, que será la moción conjunta. ¿Vale? Ros, pasamos a la lectura. Requiere cambios fundamentales de modelos y prácticas de desarrollo socioeconómico e implica, además, consideración por la integridad de los ecosistemas y su conservación. La estrategia de promoción de las energías renovables y su plan de acción han de proteger las reservas de biodiversidad que representan las áreas de montaña mejor conservadas. Hace unos meses tuvimos conocimiento de los planes para trazar la línea de evacuación del proyecto de la central eólica Archentales-Sopuerta a través del monte de utilidad pública 129 de Zaya, y más recientemente se ha hecho pública la solicitud de autorización de la empresa Euskal Aisie para la creación de un parque eólico en la zona de Las Llanas y el monte Ilso-Egüen, que afectaría a terrenos de Gordesola, Güeñes y Zaya. En la línea de lo recogido en las alegaciones que el Ayuntamiento de Zaya ha presentado al Parque Eólico Archentales-Sopuerta en relación al impacto de la línea de alta tensión de evacuación de la energía asociada que discurre en su mayor parte por el término municipal de Zaya, la ejecución del Parque Eólico de Las Llanas implicaría en el MUP de Zaya y su entorno se verían afectados, con el consiguiente perjuicio para la biodiversidad, el patrimonio histórico, el atractivo turístico y la economía local. La obra de construcción requerida y su funcionamiento pondrían en riesgo los acuíferos y varias especies de flora, fauna y avifauna protegidas, en un espacio que cuenta también con un parque botánico forestal. Se moverían cantidades enormes de tierra al crear las pistas de acceso y la cimentación de las torres, afectando a las aguas de las cabeceras de arroyos y manantiales. El paisaje es también un activo valioso en Enkarterri, un recurso emocional y cultural. Por ello, consideramos que la incidencia del parque eólico proyectado, así como sus infraestructuras asociadas, afectarían directamente en un entorno rural de montaña muy valorado paisajísticamente para actividades recreativas y deportivas. Esta valoración debe hacerse extensiva tanto a los aerogeneradores como a las plataformas, caminos de acceso, conducciones eléctricas, línea de evacuación y resto de superficies ocupadas por el parque, bien de forma temporal o permanente. Hay que recordar, a su vez, que la instalación de un parque eólico, como cualquier otra actividad industrial, debe cumplir con el planeamiento de ordenación territorial del Ayuntamiento de Zaya, tal y como se recoge en el punto 2 de las resoluciones. Finalmente, es importante recordar que el 20 de enero de 2012 el Pleno del Ayuntamiento de Zaya aprobó por unanimidad una moción del Grupo Ecologista Otsoaren en Taldea para declarar al monte de Zaya libre de parques eólicos. Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de este Ayuntamiento la adopción de las siguientes resoluciones: que la Corporación Municipal tome el acuerdo de rechazar el proyecto del Parque Eólico de Las Llanas promovido por la empresa Euskal Aisie Sociedad Limitada; que el Ayuntamiento de Zaya utilice los medios a su alcance para paralizar el proyecto, incluidas las herramientas de que dispone en el planeamiento municipal y restantes instrumentos de ordenación urbanística; que el Ayuntamiento de Zaya se coordine y, en su caso, acuerde con los ayuntamientos de Güeñes y Gordesola las acciones para paralizar el proyecto; y que el Ayuntamiento de Zaya informe al Gobierno vasco del rechazo al proyecto y de las acciones que al respecto se realicen. Es que ricasco, Ros. ¿Joseba? Sí, algunos. Bueno, quedó claro en el pasado pleno que los argumentos expuestos tanto en la moción de Zayabay como en la de LAJPNV iban en la misma dirección y buscaban el mismo fin: la conservación de la biodiversidad, la protección del medio ambiente, preservar nuestro patrimonio cultural,
o evitar el daño económico para nuestro municipio, entre otras afectaciones que supondría la instalación de los aerogeneradores y la línea de evacuación a través de una zona especialmente sensible, tanto desde el punto de vista cultural como del medioambiental. También dijimos que entendíamos la postura del PNV en este sentido, que era compleja al tener obligaciones de gobierno en instancias superiores, y de ahí la corrección que sugirió EH Bildu y que, bueno, a todos nos pareció oportuna para modificar el punto 5 y eliminar la frase un plan especial de protección y conservación para proteger los montes de utilidad pública de nuestro municipio por una más genérica, que era utilizar las herramientas del planeamiento municipal. Luego el punto 2, entonces, quedaba que el Ayuntamiento de Zalla utilice los medios a su alcance para paralizar el proyecto, incluidas las herramientas de que se dispone el planeamiento municipal y restantes instrumentos de ordenación urbanística. Una moción es un acuerdo y una declaración de intenciones que firmamos para trabajar en una dirección y para lograr un objetivo concreto. Creemos que hemos sido flexibles en la redacción del texto y hemos tratado de intentar comprender la situación política del PNV, pero si no avanzamos de manera decidida, esta moción se quedará solo en papel mojado. El equipo de gobierno tiene nuestro apoyo, pero solo él puede implementar esas herramientas que se mencionan en la moción y creemos que no son otras que las de los puntos 1 y 2 del artículo 72 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de suelo y urbanismo. Zalla Bay presentó ayer un recurso de alzada contra este proyecto en el Gobierno vasco porque creemos que con buenas palabras no detendremos este atropello a nuestro pueblo. Es lo que le pedimos al equipo de Gobierno, que lidere cuantas acciones sean necesarias y, desde luego, de manera inmediata, dada la gravedad de los hechos. Eskerrik asko, Joseba. Nela. Eskerrik asko. Bueno, nosotras en principio ados gaude mozioarekin. Bueno, zeo zer esatearren. Primero, nos llama un poco la atención que en un punto, en un tema en el que supuestamente todos estamos de acuerdo, hayamos necesitado 2 semanas para ponernos de acuerdo. Y no ha sido precisamente pues no sé, porque no se haya intentado el mismo día del pleno. 2 semanas. Eso por un lado. Compartimos plenamente todo lo que se puede plantear sobre defensa de biodiversidad, el medio ambiente, valores de ocio. También están los valores del agro. Y llegado a este momento solo queremos hacer 2 apuntes. Uno va para Zalla Bay. En la misma moción se recoge que se aprobó una solicitud del grupo Ochoaren Taldea, fue en el año 12. Eso fue un mandato plenario también. Han pasado 7 años, como 7 estuvisteis en el gobierno y bueno, no priorizasteis esta defensa de los montes. Tal vez el riesgo no era tan inminente. Igual ahora que el riesgo es inminente, pues bueno, tenemos más premura. Y la segunda es pues para el PNV. Todo lo que hagáis está muy bien. Todo lo que hagáis con el Ayuntamiento de Güeñes y de Gordesola está muy bien. Pero más allá de todo lo que se haga a nivel local, está lo que pueda hacer el Gobierno vasco. Está lo que hemos comentado 1000 veces y lo que se conoce como Ley Tapia. Cuando se publicó la Ley Tapia, en ningún, que nosotras sepamos, no hubo ningún, no voy a decir revolución, porque eso sería igual mucho decir, ningún rechazo a nivel local en ningún ayuntamiento contra una ley que en principio interfiere y ningunea la capacidad que tienen los propios ayuntamientos en su municipio. Creo que además de lo que pueda hacer el ayuntamiento, tendréis que hacer un trabajo político importante y eso lo sabéis. Vamos a votar a favor de la moción. Eskerrik asko, Nela. ¿Y eso? El voto va a ser a favor porque no tiene ningún interés el voto en contra en una situación como esta, pero a mí yo creo que habría muchas cosas que plantear y me gustaría, pues
no sé, incluso a quienes proponen y al propio alcalde, pues no sé, hacer algún tipo de pregunta, y también al secretario municipal. Uno se pone en el centro de Zalla y todo lo que rodea, todo lo que nos rodea son montes. Y me gustaría saber si desde este ayuntamiento se considera que haya algún monte que deba ser protegido y montes que no deben serlo. Entonces, pues bueno, eso lo primero. Si todos deben ser protegidos por igual, deberemos convenir que la línea de evacuación del proyecto de la central eólica Argentales Sopuerta, que habilita el parque eólico en la zona de las Llanas y el monte Ilso, no tiene ninguna alternativa. Luego algún trocillo del texto, pues hay que decir que no, o sea que automáticamente no hay ninguna alternativa para esta línea, y por lo tanto, como no hay ninguna alternativa, pues lógicamente pues el no es a esta línea, sino que es a todas las líneas, no a esta línea. Y luego hay una cosa que me parece que dice que el Ayuntamiento de Zalla utilice los medios a su alcance para paralizar el proyecto, incluidas las herramientas de que se dispone en el planeamiento municipal y restantes instrumentos de ordenación urbanística. Y a mí me gustaría saber cuáles son esos medios que tiene a su alcance. Lógicamente eso quizás el alcalde o el secretario debería decir cuáles son esos medios que tiene a su alcance para paralizar el proyecto o para no paralizarlo, si es que tiene quienes promueven esta infraestructura, si tienen ellos algún medio a su alcance para imponérselo al ayuntamiento o no. Eso que me parece que es extraordinariamente importante saber si lo que aquí estamos debatiendo es exclusivamente una posición teórica de los grupos y del propio ayuntamiento, y quienes han planteado o hacen esta solicitud van a poder imponerlo al margen de lo que piense este pleno, o sencillamente, si ya teníamos una propuesta de que no se iba a poner ningún, o no se podía poner ningún parque eólico en el municipio, pues lógicamente, pues con haber enviado esa propuesta, o sea, ese acuerdo que se tuvo hace 6, 7 años, los años que sea, pues lógicamente hubiera sido suficiente contestar que no con aquel acuerdo, ¿no? Entonces, me gustaría saber, pues principalmente eso, desde la Secretaría Municipal, a ver si aquel acuerdo, aquello que se aprobó en aquel momento, tiene algún tipo de viabilidad en estos momentos para impedir esto. Si no la tiene, la segunda pregunta es, ¿puede imponer la empresa que pone el parque eólico, que quiere poner el parque eólico, puede imponer su voluntad y que ese parque eólico, considerado como un bien público o lo que sea, se instale en Zalla, pues sencillamente porque considere que es lo conveniente para el suministro de la energía eléctrica en el pueblo, etcétera, etcétera? Yo creo que eso es importantísimo. No vaya a ser que estemos en estos momentos aprobando una cosa que dentro de 4 días alguien desde otra institución o desde otro lugar, desde otro nivel de la administración, resulta que sencillamente lo acepta y te lo impone. Y entonces, pues bueno, pues ¿para qué sirve tomar la decisión aquí? Entonces yo quisiera, a pesar de que yo voy a votar con la mayoría, lógicamente, pues saber eso por parte principalmente del secretario municipal. Yo creo que son cuestiones que se irán contestando cuando vayamos avanzando en todo este procedimiento, ¿no? Porque hay cuestiones que tenemos que ir trabajando en ellas y viendo qué recorrido tenemos, y en eso estamos. Bueno, avanzar
digo que no vaya a ser que tengamos la idea de que tenemos constantemente la sartén por el mango, pero resulta que no la tengamos realmente. Me parece que una propuesta de estas, si realmente el ayuntamiento está por encima de esta propuesta, y es el ayuntamiento el que no solamente lo admite por voluntad de sus concejales, sino que tiene esa posibilidad de paralizar eso automáticamente, o no es exactamente eso, porque hay quien piensa que hay parques de estos eólicos que se ponen en los sitios como bienes de utilidad pública, aparte de que tengan luego otro tipo de condición, pero hay quien piensa que son bienes de utilidad pública. Entonces, yo creo que todo eso conviene tenerlo muy claro, no vaya a ser que pues a alguien se le ocurra poner el parque por encima de todo. Eskerrik asko, Josu. ¿Alguna cosa, Ros? Es bakarrik decir que bueno, ya nos hemos puesto junto con los ayuntamientos de Gordesola y de Güeñes en contacto con una consultoría ambiental y que bueno, pues se ha empezado a mirar un poco todo este tema. Gracias, Ros. ¿Joseba? No, nada más, bueno, que nos mantengáis informados si hay algún avance sobre el tema. Nada más. ¿Mela? ¿Josu? Una primera idea, una información por parte de la Secretaría Municipal. Es decir, yo creo que el secretario municipal tendrá algo que decir al respecto. Si lo que yo pueda, si la posición que yo pueda referir aquí realmente pues es una posición que va más allá de mi propia opinión, porque yo con mi posicionamiento lo único que hago es opinar, pero no sé si como concejales o como concejal lo que yo diga puede servir para algo. Es decir, aquí vamos a decir que no se ponga ese parque, y sin embargo si quienes promueven el parque lo tratan con las instituciones que ellos quieran o las que deban o las instituciones competentes, pues lógicamente igual resulta que lo imponen, que pueden imponerlo. Yo pienso que es muy importante saber si se puede imponer o no. Eso es lo que yo pienso. Vale, eskerrik asko, Josu. Bueno, yo simplemente antes de pasar a votación decir dos cosas. Yo agradezco la preocupación de Zayabay por lo que nos pueda suponer internamente, pero estaos tranquilos y no os preocupéis, eso es cuestión nuestra y nosotros gestionamos y nosotros no tenemos absolutamente ningún problema con esta cuestión. Y a Bildu, yo sinceramente, yo no me atrevería a decir lo que los trabajos internos que tiene que hacer Bildu, que me parece que son muchos, pues oye, pues encargaros de hacerlo, pero yo no me voy a meter en casa de nadie a decirle lo que tiene que hacer. Y lo único, pues, reafirmar el compromiso tanto de esta alcaldía como este equipo de gobierno en hacer todo lo posible por paralizar este proyecto, y de aquí esta moción, que consideramos que puede ser una herramienta efectiva para conseguirlo. Sin más, pasamos a votar. Aldeko botoak. Bueno, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la declaración de la urgencia del punto siguiente, que bueno, que es la aprobación de fiesta local. Viene dado porque creo que es para el 1 de mayo, tenemos que tener aprobado este punto, cuál es la fiesta local de 2024. Entonces, pues bueno, hemos considerado que en vista de que no sabemos cuándo será el próximo pleno, pues meterlo en este pleno y aprobarlo. ¿Votos a favor de la urgencia? Pasamos al punto 4 del orden del día, que es el expediente 958/2023, aprobación de fiesta local para el municipio de Zaya para el año 2024. Bueno, la propuesta se ha aprobado en la comisión que hemos hecho minutos antes de este pleno, y es declarar fiesta pues el 7 de octubre del 2024, que es el día de Dangas. Ros. Joseba. Mela. Josu. Bueno, pues aldeko botoak. Bueno, y hemos incluido un quinto punto, que es robos y preguntas. No sé, ¿algún robo o una pregunta? Sí, pero bueno, pero se puede poner y he decidido ponerlo. He decidido ponerlo porque el orden del día lo hace el alcalde. ¿Josu?